Mi nombre es Jair Alejandro Rodríguez Ontiveros. Nuestro equipo está conformado por Vanessa Elizabeth González, Juan Ginés Aguilar, Lluvia Citlali Martínez y Katy Abigail García Guajardo. Y nosotros vamos a presentar la evaluación de la unidad 3 de matemáticas con el tema de las teorías del razonamiento deductivo, inductivo, abductivo, y además vamos a explicar la solución de el caso que tiene por nombre el crimen. Así que vamos. Ok, yo voy a presentar la teoría de la deducción. En las historias propias del derecho existe un tipo de razonamiento, este es el deductivo, que consiste en tener una conclusión a partir de sus premisas. Un ejemplo sería este: todos los A son B, que sería la primera premisa. La segunda premisa sería X es una A, por lo tanto la conclusión sería X es necesariamente una B. Otro ejemplo es: el asesinato fue premeditado como primera premisa. La segunda premisa sería A era la única persona que estaría B esa noche. Por lo tanto, la conclusión sería A es necesariamente el asesino. Lo premeditado en la primera premisa puede significar dos cosas. Una es que A planeó dicho asesinato hasta el último detalle, y la segunda es que A tuvo una oportunidad de asesinato y lo hizo. Lo que se afirma en la segunda premisa es falso, es decir, no es cierto que A era la única persona que sabía dónde estaría B esa noche. En el argumento deductivo, valida la palabra necesariamente de la conclusión. En el ejemplo anterior no se cumple, por lo que el texto no es un argumento válido. Se debe tener cuidado con la ambigüedad de las premisas con la verdad de la conclusión. En un argumento deductivo, la verdad de las premisas se sigue necesariamente con la verdad de la conclusión. Teoría de la deducción. En un proceso en el cual el razonamiento para decidir cuál explicación de un determinado hecho que observamos es posible o simplemente la más plausible, se conoce como inferencia a lo mejor explicación. Cuando se enfrentan explicaciones alternativas de un hecho que es observado, se debe decidir cuál de dichas explicaciones se adecua mejor con la prueba o la evidencia que se tiene. Premisa 1. Los gatos maullan mucho. Premisa 2. Luis tiene un gato. Conclusión: el gato de Luis maulla mucho. A diferencia de los argumentos deductivos donde se sacan las conclusiones verificables de sus premisas, o los inductivos donde se obtienen conclusiones probables, en el caso de este razonamiento las conclusiones obtenidas de las diferentes premisas terminan dando como resultado una resolución plausible, siendo que por el tipo de planteamiento de esta modalidad de razonamiento surgen hipótesis novedosas. Teoría de la inducción. Un razonamiento inductivo es lo que está vinculado a la inducción. A diferencia de la deducción, la conclusión general a partir de las premisas o específicas particulares lleva a obtener una conclusión. Consiste en considerar varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. Es importante tener en cuenta que, a pesar a que se parta de premisas verdaderas, la conclusión puede ser falsa. Que un razonamiento inductivo derive en una conclusión verdadera es apenas una probabilidad. Por ejemplo, premisa 1. Muchos A son B. Premisa 2. X es probablemente una B. Conclusión: X es probablemente una B. Otro ejemplo es premisa 1. A muchos chicos les encanta el chocolate. Premisa 2. Este es un chico, por lo tanto, premisa C. Es probable que a este chico le encante el chocolate. La palabra probable puede significar por lo general, en la mayoría de los casos, con frecuencia o casi siempre. Ejemplos: si una persona firma un contrato, entonces por lo general lo ha leído. Premisa 2. Y si lo ha leído, entonces por lo general está de acuerdo con su contenido. En conclusión,
Premisa C. Si una persona firma un contrato, entonces por lo general está de acuerdo con su contenido. En un argumento inductivo de la verdad de las premisas se sigue probablemente la verdad de la conclusión. Yo voy a hablar sobre el caso del crimen. En el caso se encuentra el cuerpo de una persona en el que se encuentran heridas en la cabeza. Para poder resolver este caso se inician con hipótesis, como por ejemplo si la persona tuvo algún accidente en el que se pudo golpear la cabeza, o si él mismo se provocó heridas, o si alguien lo asesinó. También se encontraron otros datos, como por ejemplo que en su casa había heroína y en el cuerpo de la víctima. Otra hipótesis sería que la víctima era quien consumía la droga o él era la persona quien la vendía. Para poder resolver todo, podría iniciarse revisando la cuenta bancaria. Aquí se puede comenzar haciendo nuevas preguntas si la víctima era apostador, ya que no se sabe qué se hacía con el dinero que ganaba si es la persona que vendía la droga. Gracias a esto se llega al punto L, que quiere decir que probablemente era un apostador. También se encontraron otros datos, como que el cuerpo fue encontrado en el garage. No tenía billetera a la mano, pero sí estaba en el garage, y tampoco tenía dinero. Entonces se volvió a preguntar si la persona era consumidor o traficante. Y no se sabe, la víctima, no se sabe dónde el momento en el que murió la víctima y si fue robada su billetera. Se va a iniciar con la abducción, donde H murió como consecuencia de un acto criminal, y MP el cuerpo de una persona que se encontraba en el garage de su casa. Después de todos esos datos, se puede comenzar a imaginar cómo pudo suceder la escena. Si H4 era un acto criminal, o H3 un accidente, H2 un suicidio, o H1 muerte natural. Se pudo caer la billetera en el garage, o no podía haber tenido dinero en la cartera. Si nos vamos por el H4, que es el acto criminal, se harían otras subhipótesis, que podría ser un asesinato como concomitante de robo, o un asesinato hecho parecer como un concomitante de robo, o un asesinato pero no robo. Y en esta sería el asesinato durante un expendio de drogas que se echó a perder y que se hizo parecer concomitante con el robo, que podría ser un consumidor. Está el asesinato durante un expendio de drogas que se echó a perder y que se hizo parecer concomitante con el robo, que es un expendedor. Y el asesinato llevado a cabo por un hombre joven durante un expendio de drogas que se echó a perder y que se hizo parecer concomitante con el robo, que podría ser un expendedor. Ahora con las pruebas podemos sacar una conclusión, ya que apareció un testimonio que confesó que una persona salió corriendo de la casa de la víctima después del homicidio. En conclusión sería que gracias al razonamiento abductivo, que se refiere a donde algo es posiblemente cierto, es posible que las hipótesis alternativas expliquen las observaciones que se registraron. El razonamiento deductivo, que se refiere a donde algo es necesariamente cierto, se usan las hipótesis para generar nuevas líneas de investigación y descubrir nuevas pruebas. Y a través del razonamiento inductivo, donde algo es probablemente cierto, se prueban con cada una de estas hipótesis con la prueba descubierta y se selecciona la más probable. Ya que el testigo afirma
que el hecho ha ocurrido, entonces por lo general este ha ocurrido. Así que la respuesta podría ser que el asesinato llevado a cabo por un hombre joven durante un expendio de drogas que se echó a perder y que se hizo parecer concomitante con el robo es un expendedor.